En este video vamos a estar hablando de las mejores armas en Monster Hunter Wilds. Para poder evaluar las armas hemos investigado a los mejores jugadores del mundo. Esto está evaluado directamente con los speedruns, no estamos evaluando el juego casual. Por lo tanto estamos evaluando las armas con los mejores jugadores a nivel mundial. Así que tenemos jugadores de Japón, China, Corea, Europa y América para poder sacar este tier list. Eso sí, nada más estoy evaluando los runs con Arbel y de modo freestyle, por lo tanto algunas armas no van a brillar tanto y lamentablemente se van a quedar abajo. Por ejemplo, las ballestas. Las ballestas brillan en algunas circunstancias, hay algunas circunstancias en las que brillan muchísimo las ballestas, pero son cosas muy en específica, ya que las ballestas se enfocan más al elemento y contra algunos monstruos están reventando. Pero necesitábamos una forma de poder evaluar completamente a las armas y esto va a ser con Arbel. Por lo tanto, algunas armas sufren un poquito más contra este monstruo, pero actualmente es el monstruo más fuerte del juego y por esa razón es que está evaluando de esta manera. Empezamos con el arco, una de las armas más rotas que había actualmente en la beta. Lamentablemente tuvo un nerf, el nerf sí le afectó un poquito en daño, pero se sigue manteniendo como una de las mejores armas que actualmente hay en el meta. Así que el arco está considerado en un tier S. Ahora vamos con la hacha cargada. La hacha cargada está reventando, hace muchísimo daño en el modo cortapizza, estamos viendo muchísimo daño con los viales elementales. De hecho vemos cómo revienta actualmente algunos monstruos, pero hay que aclarar que muchas de estas cosas es en un ambiente controlado y solamente contra monstruos en específico, ya que falta que vayan trayendo mejores armas para poder explotar los viales elementales. Así que por el momento está considerada en un tier A. Ahora vamos con las espadas dobles. Las espadas dobles han tenido mucha representación actualmente en Monster Hunter Wilds y eso es bueno porque actualmente hay algunos animes en los cuales tienen las espadas dobles y eso ha traído mucha tendencia en cuanto a estas armas. Por esa razón es que se han vuelto muy populares. Las espadas dobles actualmente son las mejores armas para meter estado. Las espadas dobles de parálisis están reventando en el juego. Hay un set que está rotísimo y está metiendo muchísimo parálisis. Si no lo has revisado ya lo tengo en el canal. Pero lamentablemente las espadas dobles no están haciendo el daño que están haciendo otras armas. Por lo tanto están catalogadas en un tier B. Ahora viene la gran espada, una de las mejores armas que hay actualmente en el meta. Esta arma ha cambiado su forma de usarla y ahora se utiliza a partir de puro offset y es lo que está haciendo más rentable actualmente con esta arma. El arma está haciendo muchísimo daño, tenemos muy buenos tiempos con esta arma y por eso está catalogada en un tier S. Ahora tenemos a la que es considerada la mejor arma del juego, el arma que está rotísima. Esto le ha favorecido muchísimo por la segmentación de sets. Recuerdan que ahora es más complicado armar un set, por lo tanto a esta arma le ha beneficiado mucho, ya que con muy pocas habilidades está haciendo mucho daño, al contrario de otras armas como por ejemplo las ballestas que requieren una gran cantidad de habilidades para poder sobresalir. En cambio la nueva forma de poder armar sets le ha beneficiado mucho a esta arma. Y esta arma es la lanza pistola. Así es, la lanza pistola está considerada como la mejor arma que actualmente hay en el juego. Hemos visto cómo la lanza pistola en 1 minuto 18 segundos ha reventado a Arbel y esto es una locura. Es la única arma que está llegando a esos tiempos. También hemos visto que 4 lanza pistolas han reventado a Arbel en menos de 1 minuto. Es una locura el daño que está haciendo, por eso es la única arma que está considerada un tier S. Ahora tenemos el martillo, un arma que no está sobresaliendo mucho actualmente en Monster Hunter Wilds, tiene un daño decente, está utilizándose mucho para el tema de Keio, pero lamentablemente no tiene muy buen daño. Por esa razón está en un tier B. Ahora, aquí viene un arma que es considerada una de las mejores armas en todos los Monster Hunter, pero lamentablemente en Monster Hunter Wilds sí le ha afectado la forma de hacer los sets, y es la ballesta pesada. Lamentablemente la ballesta pesada no está brillando en Monster Hunter Wilds, solo en algunas situaciones en específico, y esto lo quiero aclarar, ya que hay algunos runs en los que están reventando con munición elemental y esto es muy vistoso, pero es un ambiente controlado y es con algunos monstruos en específico. Actualmente la ballesta pesada no funciona en todos los ambientes y por esa razón no vamos a ver grandes tiempos con esta arma. Pero como estamos evaluándolo con Arbel, no está brillando esta arma, así que está en un tier C. Después tenemos a la cornamusa, un arma considerada de apoyo, pero en Monster Hunter Wilds quisieron hacer un poquito más ofensivas. Lamentablemente no hemos visto muy buenos tiempos con esta arma. El arma se está quedando un poquito floja, digamos que no está haciendo muchísimo daño a comparación de otras armas y por esa razón está en un tier C. Ahora viene una de mis armas favoritas en Monster Hunter Wilds y es el Glaive Insecto. Esta arma se me hace muy buena como la han dejado, es bastante divertida de utilizar, está haciendo muy buen daño, de hecho ha superado al hacha cargada, aunque no lo crean, hemos visto mejores tiempos con el Glaive Insecto que con la hacha cargada y por esa razón está en un tier A.
Ahora, viene la sorpresa en Monster Hunter Wilds. Esta arma era considerada la peor arma en la beta y se ha coronado como una muy buena arma en Monster Hunter Wilds. Y estamos hablando de la lanza. La lanza está reventando actualmente en Monster Hunter Wilds, a pesar de que en la mayoría de Monster es el tier más bajo. Actualmente en Monster Hunter Wilds está brillando y está haciendo muy buenos tiempos. E incluso está por debajo de los 2 minutos contra Arbel, y por esa razón está catalogada en un tier A. Ahora, viene la ballesta ligera. La ballesta ligera tiene el mismo problema que la ballesta pesada. La segmentación de set y sobre todo las limitaciones que tienen ha hecho que no estén brillando las ballestas actualmente en el meta. Esto va a ir cambiando con las armaduras gamma. Ya les había contado de las armaduras gamma que vienen con los hipercurtidos. Así que ya teniendo más slots y teniendo más cosas, posiblemente estas armas empiecen a brillar. Pero por el momento solamente brillan en circunstancias muy en particular, ya que algunos monstruos son muy débiles a algún elemento y puedes explotar a las ballestas perfectamente. Pero como la evaluación se está haciendo contra Arbel, no están brillando mucho, así que está en un tier C. Ahora pasamos a la espada larga, la favorita de la gente. Esta arma es una de las más populares que hay actualmente en Monster Hunter Wilds, siempre lo ha sido, así que la espada larga es una de las armas más utilizadas en Monster Hunter Wilds y está reventando. Así es, la espada larga está haciendo muy buen daño, tiene muy buenos tiempos, está al nivel de la GS y está al nivel del arco, por lo tanto está considerada un tier S. Ahora tenemos el arma favorita de los jugadores Souls que están jugando Monster Hunter y es el espada y escudo. Esta arma se ha hecho popular actualmente gracias a los jugadores de Souls que están queriendo jugar Monster Hunter Wilds y es el arma que han ocupado para iniciar. En Monster Hunter en general es el arma considerado para principiantes y por lo tanto normalmente no brilla esta arma. Esta arma es considerada el tutorial del juego, por lo tanto nunca termina siendo tan fuerte, pero te puede servir para ser ofensivo y defensivo y poder entender las mecánicas del juego. Así que la espada y escudo está considerada en un tier B. Y por último tenemos al hacha espada, el arma menos popular en Monster Hunter Wilds. Es muy difícil encontrar personas que estén jugando hacha espada. Obviamente estoy hablando a un nivel competitivo, a nivel de speedrun, a nivel experto en Monster Hunter, por lo tanto es muy difícil evaluarla, ya que no tenemos muchas comparaciones de esta arma. Pero por lo que hemos visto tampoco es que esté reventando actualmente en el meta. Así que está catalogada en un tier B. Así que bueno, ahí están las mejores armas actualmente en Monster Hunter Wilds. Te quiero recordar que esta es la versión 1.0. Todavía falta que vayan saliendo actualizaciones, que vayan saliendo nuevos monstruos, que vayan haciendo nuevas armaduras. Esto va a ir evolucionando con el tiempo. Este tier list va a ir cambiando. También no sabemos si vayan a hacer un balance de armas, que por ejemplo sí tenemos indicios de que hayan hecho un balance de armas en entregas anteriores. Así que esto podría cambiar si es que los desarrolladores deciden hacer un balance de armas y empezar a nerfear ciertas cosas que están muy rotas o a bufear unas armas que no están teniendo un desempeño tan relevante como las armas que están reventando actualmente en el meta. Así que este tier list va a ir variando con el tiempo, pero no te preocupes porque te la estaré trayendo en este canal. Yo soy Yorulas y muchas gracias por ver este video. Bye.